Saludos amigos y bienvenidos a 10, el podcast. Un conteo en donde enumeramos de menor a mayor importancia las cosas más locas y curiosas que existen y han existido en toda la historia de la humanidad hasta nuestros días. En esta edición de 10, el podcast, conoceremos los 10 errores más costosos de la humanidad. Un simple malentendido, el orgullo ciego o un error de conversión pueden alterar el curso de la historia y evaporar fortunas en un abrir y cerrar de ojos. Iniciemos nuestro conteo de los 10 errores humanos más costosos de la historia. Aquí en 10, el podcast. 10 posiciones. Pero este es el puesto número 1. En 10 el podcast. 10 el podcast. 10 el podcast. El viaje empieza aquí. 10 el podcast. En la casilla 1 se ubica el desastre nuclear de Chernóbil de 1986. Durante una prueba de seguridad mal planificada en el reactor número 4 de la planta nuclear de Chernóbil en Ucrania, los operadores violaron flagrantemente los protocolos de seguridad, desconectando los sistemas automáticos de regulación y cometiendo fallas críticas en la gestión del núcleo del reactor. Esto provocó una oleada de energía incontrolable, una explosión de vapor y un incendio que liberó material radiactivo a la atmósfera durante 10 días. El costo real de este error humano está evaluado en más de $235 mil millones actuales. El costo financiero directo incluyó la reubicación de cientos de miles de personas, la devaluación masiva de terrenos agrícolas y la creación de la zona de exclusión. Además, la Unión Soviética tuvo que movilizar un ejército de liquidadores y construir un sarcófago gigante de hormigón y posteriormente un nuevo confinamiento seguro de alta tecnología para sepultar el reactor. El costo social, en salud y vidas humanas, sigue siendo incalculable. Seguimos avanzando. Casilla número 2 en 10. En 10, el podcast. En el puesto 2 se encuentra la venta de Alaska por parte de Rusia a Estados Unidos en 1867. El zar Alejandro II de Rusia se encontraba en una posición financiera precaria tras la Guerra de Crimea y temía perder el territorio de Alaska ante los británicos, sin recibir nada a cambio. Al considerar que el lugar era un páramo congelado e inútil, difícil de defender y de colonizar, decidió ofrecérselo al gobierno de los Estados Unidos por la suma de $7,2 millones de la época. Si bien en su momento la prensa estadounidense lo llamó la locura de Seward, por el secretario de Estado que la negoció, a largo plazo se convirtió en el error geopolítico más catastrófico de Rusia. El costo real de este error humano fue que apenas unas décadas después, se descubrieron inmensos yacimientos de oro, seguido a mediados del siglo XX, por el hallazgo de Prudential Bay, una de las reservas de petróleo y gas natural más grandes del planeta. Hoy en día, los recursos extraídos de Alaska superan por cientos de miles de millones de dólares al precio de venta original, sin contar el valor estratégico militar que tuvo durante la Guerra Fría y la era moderna. Esta es la casilla número 3. En 10, el podcast. Casilla 3. En el peldaño 3 de los 10 errores humanos más costosos de la humanidad, encontramos a el derrame petrolero de la plataforma Deepwater Horizon de 2010. Una serie de recortes de costos, decisiones de diseño de ingeniería deficientes y negligencia en los protocolos de seguridad por parte de la empresa británica British Petroleum y sus contratistas provocaron una explosión catastrófica en la plataforma de perforación marítima en el Golfo de México. El pozo a profundidades extremas colapsó por una falla en el tapón de cemento y los sistemas de emergencia que debían sellar la tubería, que son los que previenen las explosiones de este tipo, fallaron por completo. El costo real de este error humano fue que British Petroleum tuvo que desembolsar más de $65 mil millones en multas gubernamentales, indemnizaciones penales, costos de limpieza ambiental y compensaciones a las industrias pesqueras y turísticas de la costa sur de Estados Unidos. El desastre derramó millones de barriles de crudo durante 87 días, destruyendo ecosistemas marinos enteros. Actualmente sigue siendo el desastre ambiental industrial más costoso y éticamente cuestionado en la historia del sector energético corporativo. Esta es la casilla número 4. En 10. El podcast. 10 el podcast. El puesto 4 le pertenece a el colapso del banco Lehman Brothers y la crisis financiera de 2008. La junta directiva del prestigioso banco de inversión global Lehman Brothers decidió sobreapalancarse de forma masiva, invirtiendo miles de millones de dólares en activos respaldados por hipotecas de alto riesgo conocidas como subprime.
Cuando la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos estalló y los precios de las casas colapsaron, el banco se quedó sin liquidez y con una montaña de deudas tóxicas e impagables, que intentaron ocultar mediante trucos contables hasta el último minuto. El costo real de este error humano fue que al negarse el gobierno de Estados Unidos a rescatar la institución, Lehman Brothers se declaró en quiebra el 15 de septiembre de 2008, con una deuda de $613,000 millones. Su colapso financiero desató un pánico sistémico global, que borró billones de dólares de los mercados de valores de todo el mundo. Congeló el crédito internacional, provocó el colapso de decenas de otras instituciones financieras y desató la Gran Recesión, afectando la vida de millones de personas a nivel global. Llegamos a la mitad del conteo. Lugar 5, subiendo la señal. Una pausa corta y vuelve a arrancar. 1, 2, 3, míralo venir. 4, 5, ya lo puedes sentir. 10, el podcast. 10, el podcast. Suena y te atrapa. 10, el podcast. 10, el podcast. 10, el podcast. Fácil de guardar. 10, el podcast. Y llegamos a la mitad del conteo. Casilla 5 de los 10 errores humanos más costosos de la historia. Pero antes de continuar, quiero recordarte que si te gusta nuestro contenido, puedes suscribirte a nuestro canal y compartirlo con ese amigo o amiga que gusta de los temas curiosos, insólitos e interesantes. Regresando a nuestro conteo, ubicamos en el puesto 5 a la confusión de sistemas de medición en la sonda Mars Climate Orbiter en 1999. La NASA diseñó y lanzó una sofisticada sonda espacial con el objetivo de estudiar el clima y la atmósfera de Marte. Sin embargo, el equipo de ingeniería de Lockheed Martin, que fue la empresa constructora de la sonda espacial, programó el software de control desde la Tierra, utilizando el sistema anglosajón de medición que se basa en libras por fuerza por segundo, mientras que el equipo de navegación de la NASA esperaba recibir los datos en el sistema métrico decimal que es Newton por segundo. Nadie notó la discrepancia de estos datos durante los meses que duró la misión. El costo real de este error humano fue que al llegar a Marte, los cálculos de empuje eran incorrectos debido al error de conversión. La sonda se acercó demasiado al planeta rojo, entrando en la atmósfera a una altitud mucho menor de la planificada, lo que provocó que se desintegrara por la fricción y sus restos rebotaran hacia el espacio profundo. Este absurdo descuido de comunicación destruyó un proyecto de $125 millones de la época, más de 220 millones actuales, y retrasó años de investigación científica espacial. Esa es la casilla 6 en 10 el podcast. Esa es la casilla 6 en 10 el podcast. El lugar número 6 es para la oportunidad perdida de Yahoo con Google en 1998 y en el 2002. En 1998, los fundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin, le ofrecieron su incipiente motor de búsqueda a Yahoo, que era el gigante indiscutible de Internet en ese momento, por tan solo $1 millón para poder regresar a sus estudios en Stanford. Yahoo se negó, porque prefería que los usuarios se quedaran dentro de su portal, en lugar de ser redirigidos de forma rápida a otras páginas web. En 2002, Yahoo intentó enmendar el error y ofreció $3,000 millones, pero Page y Brin pidieron $5,000 millones, contraoferta que el CEO de Yahoo rechazó por considerarla excesiva. Por este error humano, Yahoo perdió la oportunidad de monopolizar la infraestructura digital del siglo XXI. Años más tarde, Google superó el valor de Yahoo de forma exponencial. Yahoo terminó perdiendo relevancia, acumulando malas decisiones estratégicas, y fue vendida finalmente a la empresa de telecomunicaciones Verizon en 2016 por solo $4,800 millones. Por el contrario, hoy en día Alphabet, la empresa matriz de Google, tiene un valor de mercado que oscila entre los 1,5 y 2 billones de dólares. Este es el peldaño 7 en 10 el podcast. Peldaño 7 en 10 el podcast. En la casilla 7 se encuentra el desastroso lanzamiento de la nueva Coca-Cola o New Coke en 1985. Ante la pérdida constante de mercado frente a Pepsi, la junta directiva de Coca-Cola tomó la decisión más arriesgada de su historia: retirar del mercado su fórmula secreta original de 99 años de antigüedad e introducir una versión más dulce llamada New Coke. Aunque los estudios de mercado a ciegas sugerían que a la gente le gustaba el sabor,
La empresa ignoró por completo el profundo vínculo emocional y cultural que los consumidores tenían con la marca clásica. El costo real de este error humano fue que el lanzamiento de la New Coke provocó una furia e indignación popular sin precedentes en Estados Unidos. La empresa recibió más de 400,000 llamadas y cartas de queja de ciudadanos molestos e indignados. Se organizaron boicots masivos y la reputación de la compañía se desplomó en semanas. Coca-Cola gastó decenas de millones en publicidad y desarrollo de la New Coke y tuvo que dar marcha atrás humillantemente solo 79 días después para relanzar la fórmula original como Coca-Cola Classic. Este error costó cientos de millones de dólares en marketing desperdiciados y logística de distribución, quedando como el peor error de branding de la historia corporativa moderna. Este es el lugar 8 en 10, el podcast. Este es el lugar 8 en 10, el podcast. En el puesto 8 de los 10 errores humanos más costosos de la historia, se ubica el colapso del satélite de comunicaciones EchoStar 16 en el año 2012. Durante una rutina ordinaria de mantenimiento de posición y actualización de comandos de un satélite de comunicaciones geoestacionario en órbita, un operador técnico en el centro de control terrestre envió por error una cadena de código de desactivación definitiva. El comando, en lugar de poner el satélite en un estado de suspensión temporal, activó el protocolo de fin de vida útil, ordenándole apagar permanentemente sus receptores y desplegar sus paneles de forma irreversible en una órbita de cementerio. Un solo error tipográfico o de selección en una pantalla de computadora eliminó de forma instantánea un activo de telecomunicaciones de última tecnología que se encontraba en perfecto estado operativo. El costo real de este error humano fue que la empresa operadora de satélites tuvo una pérdida directa de más de 250 millones de dólares correspondientes al costo de fabricación y lanzamiento del artefacto, además de las multimillonarias pérdidas secundarias por la interrupción de los contratos de transmisión de televisión y datos en todo un continente. En la posición 9 en 10, el podcast. Está en la posición 9 en 10, el podcast. Antes de conocer cuál error humano se ubica en la casilla número 9 entre los 10 errores humanos más costosos de la historia, te recuerdo que si te gusta nuestro contenido, no dudes en seguir nuestro canal, darle like y compartirlo con ese amigo o amiga que le gustan los datos curiosos e insólitos. En el lugar 9 de nuestro conteo se ubica la tragedia del transbordador espacial Challenger en 1986. En la mañana del 28 de enero de 1986, la NASA autorizó el lanzamiento del transbordador Challenger, a pesar de que las temperaturas de la noche anterior habían caído bajo cero. Los ingenieros de Morton Thiokol, la empresa proveedora de los cohetes aceleradores, advirtieron explícitamente a los directivos de la NASA que las juntas de goma de sellado, conocidas como O-rings, no habían sido probadas en frío extremo y podían perder elasticidad. Presionados por la agenda política y los retrasos mediáticos, los administradores de la NASA decidieron ignorar las advertencias y procedieron con el despegue. El costo real de este error humano fue que a los 73 segundos del lanzamiento, una de las juntas falló, permitiendo que gases ardientes a alta presión escaparan del cohete e impactaran el tanque de combustible externo, provocando una explosión estructural masiva. El desastre costó la vida de sus 7 tripulantes, destruyó una nave espacial valorada en $5.500 millones y paralizó por completo el programa de transbordadores espaciales durante casi 3 años, dañando severamente la credibilidad y los presupuestos futuros de la exploración aeroespacial estadounidense. Llegamos al final, la casilla más importante. Casilla 10 en 10, el podcast. Y llegamos al lugar número 10, la casilla más importante de los 10 errores humanos más costosos de la historia, que hemos conocido en 10, el podcast. Y es para el rechazo de la discográfica Decca Records a The Beatles en 1962. El 1 de enero de 1962, una joven y desconocida banda de Liverpool llamada The Beatles realizó una audición de 15 canciones en los estudios de la discográfica Decca Records en Londres. Tras evaluar la sesión, el ejecutivo de la empresa, Dick Rowe, tomó la decisión de rechazar firmar un contrato con ellos. Para justificar su decisión frente al manager de la banda, Brian Epstein, Rowe pronunció una de las frases más desafortunadas y lamentables de la historia del entretenimiento. Guitar groups are on the way out. They are completely finished.
En su lugar, decidieron firmar a una banda local llamada The Tremelos. El costo real de este increíble error humano fue que pocos meses después, The Beatles firmaron con el sello discográfico M.A. Parlophone, desatando así la Beatlemanía y convirtiéndose en la banda más comercialmente exitosa, influyente e histórica de todos los tiempos. Decca Records no solo perdió cientos de millones de dólares directos en regalías por la venta de álbumes y merchandising de esta banda nacida en Liverpool, Inglaterra, durante las décadas siguientes, sino que cedió de forma voluntaria el trono de la industria musical del siglo XX. Un error de visión comercial, cuyo costo cultural e institucional es y será simplemente incalculable. Esto es 10-10-10. El podcast. El podcast. Y con el histórico desacierto de Decca Records ante el fenómeno de la Beatlemanía, finalizamos este episodio de 10, el podcast. Si este recorrido por los 10 errores humanos más costosos de la historia te ha parecido interesante, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, calificar nuestro contenido y compartir este episodio con algún amigo o amiga que le gusten los datos curiosos e insólitos. Gracias por acompañarnos en esta edición y nos escuchamos en nuestro próximo conteo de 10, el podcast. Hasta la próxima.